que una vez más reafirma el papel de la familia. La familia a la vez es el seguro de vida del presente y el único lugar donde puede morar la utopía de las personas. En la sociedad, sino en los hijos. Y esto es tan contagioso. Yo no tengo hijos, entonces yo estoy pensando ya en el porvenir de mis nietos, porque de otra manera no me sentiría a gusto. Pero es muy curioso, una y otra vez, por ejemplo, los migrantes de Michoacán o de Jalisco o de Oaxaca o de Puebla, que ahora ya han colonizado Broadway, lo que domina es la sensación de que a ellos ya no les toca, pero les tocará a sus hijos, y puesto que les tocará a sus hijos, a ellos les toca. Es un porvenir venturoso que les viene por retroalimentación del futuro, que me parece una mecánica muy compleja, pero no por eso menos real. El relato de proezas, quebrantos y matanzas rituales, condimentado con avances democráticos francamente muy lentos. La cultura popular jubilosa y doliente que viene de los ritos indígenas, atraviesa por el catolicismo y la fermentación mestiza, aprovecha el impacto de la industria del espectáculo y conoce su auge urbano en la primera mitad del siglo XX. El espacio de la derecha que gana en la burguesía lo que pierde en la sociedad. Si ustedes ven lo que ha pasado en los últimos años, la derecha no ha ganado una sola victoria cultural, ha perdido todas, una tras otra, desde su oposición a la minifalda hasta la muy reciente andanada del gobernador de Jalisco contra el condón. No ha ganado una. Pero ¿cómo puede ser que en las batallas culturales la derecha pierda y en la vida política no? Este es uno de los enigmas que vivimos. La indefensión de arriba y la impunidad, la indefensión de abajo y la impunidad de arriba. El aprendizaje forzado al principio del individualismo, que en algo compensa el fracaso de los impulsos comunitarios. El oportunismo como técnica de la sobrevivencia. Si no adulo, se fijan en mí. Podría ser una de las consignas del oportunista. Se es oportunista para no llamar la atención, al contrario de lo que se cree, que se es oportunista para llamar la atención. Se es oportunista para no llamar la atención. Me acuerdo siempre, me ha parecido un momento culminante cuando era el presidente Luis Echeverría, sí, y me tocó ir como periodista a cubrir un acto, y salió un joven que hizo un lado a los del Estado Mayor en un acto de audacia, y le dijo: señor presidente, quiero dirigirle la palabra. Echeverría, sorprendido, creo que lo despertó, inmediatamente dice: bueno, háblale, compañero. Entonces, señor presidente, lo que tengo que decir viene de lo más profundo de mi corazón y no me importan las consecuencias, no me importa lo que pueda pasar. Estoy convencido de que mi vida solo tiene sentido al servicio de una causa. La mañana, cuando salí para aquí, le dije a mi madre: lo que me pase, interprétalo a la luz de la experiencia histórica de los hombres que han forjado la patria. Entonces, yo estaba conmovido, yo estaba a punto de solidarizarme con el cadáver. Dije: no, esto va a ser terrible. Y le dice: señor presidente, escúcheme bien y escúcheme con atención, porque lo que le digo no suelen decírselo sus cortesanos. Usted, señor presidente, es el mejor presidente que ha tenido México. Las tradiciones hospitalarias como método de integración, que eso todavía puede verse en la frontera, eso se ve en la frontera sur y creo que también se ve en la frontera norte. El relajo como el gran
lazo comunitario. La frontera sur como aquello sin que no se considera en rigor frontera. Solo se habla de la frontera sur para citar casos de represión, de maltrato, de injusticia palpable. El presidente Zedillo dijo: ¿de qué nos quejamos? De cómo nos tratan, de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos. Hay que ver cómo tratamos a los centroamericanos en la frontera sur. Me llamó la atención que el presidente se quejara, siendo presidente, que podía hacer algo por evitar ese maltrato, pero no, él estaba a distancia de ese tema. La frontera norte, la última Tule, el final o el principio de la civilización asumida por la nación. Desde la guerra del 47, la frontera por antonomasia en México es la realidad simbólica, cultural, material que le va dando forma a las comunidades que lo habitan. Ser fronterizo es ser algo más y algo menos que un nacional. Significa lo que está a punto de, al que le consta lo que es el imperio y le consta de primera mano. Por eso, al surgir el COLEF, lo sustancial es centrar en la frontera la definición del país. Yo creo que el país lo define en primera instancia la frontera, no el centro. El centro es la consumación y la integración de las definiciones, pero la primera definición nacional tiene que venir de la frontera, y siempre que no dice la frontera, casi es obligado suprimirlo de norte, porque, insisto, la frontera sur, en ese imaginario terminológico, no es frontera. Frontera es aquello que sí representa ahora el muro, ahora el maltrato a los migrantes, ahora el pago de vidas por el intento de cruzar, etcétera. Pero aunque haya muchas muertes en la frontera sur y muertes de la injusticia y del oprobio policíaco, no se le considera frontera, y por eso se empieza la definición del país a partir del hecho de que la frontera, que es a un tiempo una división tajante, una suerte de cárcel, nos hace conscientes de nuestros límites. Toda definición tiene que empezar a partir de la conciencia de límites, y la nuestra es la frontera, ahora, en una parodia grotesca, la edificación del muro, que utiliza para ello a trabajadores ilegales. Lo que me llama la atención es que no se haya considerado, por los investigadores sí, por las organizaciones sociales, las ONG sí, por algunos obispos sí, pero no ha sido considerado por el gobierno mexicano como un agravio y una humillación, porque lo del muro no solo es una señal de desconfianza, es un rechazo de una nación, no de aquellos que tratan de cruzarla ilegalmente, sino de una nación en la medida en que produce cada año 500,000 de personas que quiere cruzar sin tener los papeles debidos. Es un regaño, es una descalificación ética, a la medida en que el gobierno de Bush puede incurrir en ese despropósito. Un gobierno como el de Bush, que tiene descalificación ética, es una contradicción in término, pero me llama la atención cómo los medios del centro no registran como el gran agravio lo que sí lo es, porque suponen, y ahí eso es también lo que interviene en la definición, suponen que los migrantes se las ingeniarán para pasar. Entonces le conceden al ingenio de los migrantes la capacidad de burlar la humillación que se le inflige al país entero. Y esto me lleva de nuevo a la idea de que ya es un país, no un país, una sociedad que incluye la malicia, la trampa, entre las habilidades
o las características de sus habitantes, porque se sabe condenada a no tener esa posibilidad de ser tomada en cuenta sin que haya una minimización de sus posibilidades. Me parece que lo que me gusta mucho de lo que se ha venido haciendo en el colegio de la frontera es el modo en que han indagado en una realidad, en que han verificado las leyendas, las costumbres, los mitos, en que han ido observando cada vez más lo que son los migrantes, el gran mapa del México que migra, que en un sentido aquí sí simbólico es todo México, porque cuando digo que México es la tercera nación, contando a México como la primera o Estados Unidos como la primera, es porque el impulso migratorio está cada vez más arraigado en la medida en que la movilidad social se ha suspendido. El sueño de la movilidad geográfica en este momento es lo que en verdad sostiene la decadencia o la ruina de la movilidad social. Y esa movilidad geográfica creo que ha sido examinada con mucha precisión en muchos de los trabajos, desde luego del Colegio de la Frontera Norte, también del Colegio de Michoacán. Veo que sí hay ahí un intento de categorizar, de indagar y de precisar tipológicamente en el México migrante, que es, se quiera o no, la parte más viva del gran México migrante al que ya todos pertenecemos. Siempre insisto en que la americanización ya no es un tema al que puede dedicársele tanto tiempo, porque lleva más de un siglo. Encuentro las primeras denuncias de la americanización en crónicas de 1896, en una crónica de Ramón López Velarde de 1913, en las crónicas de José Juan Tablada de 1920. Entonces, lo que está ahora en cuenta es cómo se ha mexicanizado la americanización. Y en ese sentido yo creo que los migrantes han sido la punta de lanza de la mexicanización, de la americanización. Esto no hay un juego de palabras, sino estrictamente lo que ha ido pasando. En la etapa nunca se ha combatido tanto al nacionalismo y se le ha dado por muerto como ahora. Nunca ha habido tanta exploración de lo nacional. ¿Cómo puede ser que se declare por muerto el nacionalismo y al mismo tiempo nada más revisen ustedes lo que son las tesis de doctorado? El 95% tiene que ver con temas nacionales, por lo menos. Entonces, a la muerte tan declarada del nacionalismo, la ha seguido una exaltación de lo nacional en cada una de sus facetas, como yo no me esperaba que se diera. Y esto también tiene que ver con el hecho de que en esta interminable corriente migratoria en que se ha convertido el país, el conocimiento de la tradición es indispensable para llevarse algo. Antes, no como en la Eneida se llevaban los dioses penates, sino para llevarse ese conocimiento indispensable de lo que se ha sido en esta interminable migración, que puede terminar perfectamente en el cubículo en el que se ha estado y en la casa en donde se ha vivido siempre, pero que no por eso es menos migración. Y ahí siento yo que la contribución del Colegio de la Frontera Norte ha sido indispensable, aunque ahora sí yo pienso que hay
un cambio que hay que notar. Estudios culturales ha sido y es la zona del COLEF centrada en la dimensión no tan cuantificable de la frontera norte. Como se ha señalado, parte del examen de costumbres, creencias, leyendas y mitos se parte de eso, pero el desarrollo de los estudios culturales exige el análisis de culturas, literaturas y creencias comparadas. Pienso yo que tanto en las universidades de la frontera, desde luego en las nacionales, como en el COLEF, tiene que darse ese examen de literaturas, imaginarios comparados, que de otro modo ya aquí sí el nacionalismo va a cobrarse cuentas muy onerosas. No se avanza en el conocimiento de las realidades de México si no se indaga y profundamente en las realidades de Estados Unidos. Eso Jorge Bustamante lo sabe bien, cuánto trabajo ha costado crear los centros de estudio de Estados Unidos en México y hasta qué punto ha sido todavía tan primerizo el resultado. Si se explora Baja California, la entidad y sus dimensiones culturales, se tiene también que estudiar California. Me parece que este ha sido, quizás en mi revisión de un trabajo tan variado, lo que más me ha llamado la atención. Para avanzar tiene que saberse, en un periodo tan intenso de integración, tiene que saberse cómo funciona la otra realidad. Los migrantes tienen que conocer a dónde migran, no a través de las industrias culturales solo, que me parece que está bien, pero que ese es un dispositivo internacional al que